Buda. Sorry, so I forgot about recording. Bueno. Okay, so the practice of Vajra Daka is for purification. Bueno, entonces la práctica de Vajra Daka es para purificar. But you know that there's various ways to do that. Hay varias maneras de hacerlo. You know, I mean, we first have to say, well, you know, there's a certain thing I do, I don't like it, I don't want to do it. Entonces, bueno, primero hay cosas que no me gustan como las hago, entonces quiero dejar de hacerlas. You know, maybe I lied or I stole before, Quizá mentí o robé or I wasn't very faithful, o no fui muy fiel okay, or I was abusive, o fui abusivo or manipulative, o manipulador. you know, whatever. There's all sorts of things that we say, oh, that's ruining my life. Entonces, bueno, te das cuenta que eso está arruinando tu vida So I don't want to do that anymore. y no lo quiero hacer más. So we refer to that as being, for example, regret. Nos referimos a eso como un arrepentimiento. But it's what's more important about that Pero lo que es más importante acerca de eso is we recognize the object of our regret. es que estamos reconociendo el objeto de nuestro arrepentimiento. So I have an example for us in Mexico. Entonces tengo un ejemplo para nosotros aquí en México. You know, let's say there's a particular store that sells tacos. Es decir, tenemos un puesto de tacos. Okay, and every night you go there, Y pues cada noche tú vas ahí, you know, and you eat them, te los and comes, they're so delicious. You know, Y you está- like them so much. tan ricos, tan deliciosos que te encantan. You know, but then you go home and you have horrible diarrhea and stomachache. Pero luego ya te vas a la casa y te duele la panza y tienes diarrea. Okay, but you know, the next night, oh, they're so delicious, and you go back. Pero entonces viene la siguiente noche y ahí vas otra vez porque están deliciosos. And then again, you're in the bathroom so sick. Y estás de nuevo en el baño tan enfermo. So until you recognize, oh, my stomach ache, oh, is these tacos, they must be dirty. Entonces, en el momento que tú relacionas, dices, oh, mi estómago y estos tacos, entonces deben de estar malos esos tacos. Now, there's two things. Entonces, ahí hay dos cosas. You really like them. They're something you like. O sea, realmente te encantan, Okay, but then there's the problem it makes. pero y luego te hacen un problema. Okay, so for example, we might not recognize it, Entonces, quizá no lo reconocemos, but maybe we like to be sarcastic, pero quizá queremos ser sarcásticos or we like to be angry. o nos gusta estar enojados. You know, I mean, and so you might not think of it that way. Entonces, quizá no estés pensando de esa manera. You know, but you know, if we continually do something in some way, we like it. Entonces, si lo estamos continuando, quizás porque nos gusta. We think, oh, by lying, I'm solving my problems. O sea, por ejemplo, por mentir, yo estoy resolviendo mis problemas. You know, so that when we finally see how much suffering that makes, Entonces, cuando realmente vemos todo el sufrimiento que eso causa, I don't want to do it anymore. digo, ya no quiero hacerlo. Okay, so that's the very first step in any purification. Entonces, ese es el primer paso de cualquier purificación. So let's say, for example, you lie, Vamos a decir, tú mentiste, you know, not big things, but just, you know, you lie about little stuff all the time. entonces no así gran cosa, pero pues que mientes de a poquito. You know, I mean, it's just, you know, like, it's just inconvenient to tell the truth. O sea, decir, ay, bueno, no me conviene decir la verdad. Okay, and so then you do it and you do it. Y lo haces repetidamente. Okay, when you finally see, for example, the pain it causes to others, Entonces, cuando finalmente ya ves el dolor que les causa a los otros, or maybe you just see how much your own life has got so complicated, y o estás viendo cuánto se complica tu vida, okay, then you basically say, okay, no more. y ahí es cuando dices, bueno, ya, basta. Okay, now actually I forgot to do something, excuse me. A ver, discúlpenme, olvidé hacer algo. Ok. I don't have technicians with me, so I forgot to turn on Facebook. Oh, entonces no tengo técnicos aquí y me olvidé prenderle a Facebook. Anyway, so now it's on Facebook too. In case you Bueno, want ya it. estamos en Facebook. Okay, now going back to the point though, so Todo volviendo al punto, the first thing is regret, lo primero es el arrepentimiento, but that is, oh, there's a lot of pain in what I do. pero ahí es donde reconoces, hay mucho dolor en lo que yo hago. Okay, or you know, in things I've maybe done 5, 10 years ago.
O quizá en las cosas que hiciste hace 5 y 10 años atrás. Okay, so you say, okay, I don't want to do that anymore. Entonces dices, ya no quiero hacer eso. That's the first step. Ese es el primer paso. Now, maybe it's not easy, we can do it in one day, but we can start. Quizá no es tan fácil como dejarlo de hacer en un día, pero si empezamos, eso es lo fácil. Okay, then the second step is, of course, taking refuge, but it's actually inspiration. El segundo paso es tomar refugio, pero básicamente es inspiración. You know, I mean, the Buddha is our inspiration, O sea, los budas son inspiración. our gurus. Nuestros gurús, You know, I mean, they can't do it for us, but they're very inspiring. ellos pueden hacerlo por nosotros, pero ellos son nuestra verdadera inspiración. You know, I just love Garchen Rinpoche. Yo simplemente amo a Garchen Rinpoche. You know, he's got his prayer wheel and stuff. I mean, he's just so compassionate. Tiene su rueda de oraciones, o sea, es muy compasivo. You know, I mean, and then I mean, certainly the Dalai Lama and all the other gurus are all inspiring in one way or another. Ciertamente el Dalai Lama y todos los demás gurús nos inspiran de cierta manera. Okay, so that's my inspiration. Entonces, esa es mi inspiración. And what you can make it more personal. Y puedes hacerlo más personal. I'd like to be like them. Me gustaría ser como ellos. So it's not just sort of like, oh, you're wonderful. It's no, I want to be like them. No es solamente decir, ay, son maravillosos, sino me gustaría llegar a ser como ellos. You know, and that's the difference between just what's called a admiring bodhicitta and engaged bodhicitta. Y esa es la diferencia entre admirar el bodhicitta y engancharme del bodhicitta. Okay, so that you're actually, I want to do it. Entonces, quiero hacerlo. Okay, so then it's the second step. Ese es el segundo paso. The third one is Vajra Daka. El tercer paso es Vajra Daka. And then the fourth is that, you know, you make a commitment. Y el cuarto es hacer un compromiso. You know, like maybe for one day, I won't be sarcastic. Por ejemplo, por un día no voy a ser sarcástico. Or for, if you can do it like, well, you get 1 or 2 days, then you can say for 1 week. Entonces lo haces por 1 o 2 días y luego dices, bueno, lo voy a hacer por una semana. Okay, so those are the 4 things. Esas son las 4 cosas. Okay, regret, Arrepentimiento, inspiration, inspiración, the practice, la práctica and dedication. y la dedicación. Okay, so that's the basis of what we're doing. Esa es la base de lo que estamos And you can haciendo. apply it to whatever particular thing you have. Entonces lo vas a aplicar en cualquier cosa en particular que tú traigas. Now, often we identify the more aggressive delusions. Entonces casi siempre nos identificamos con las ilusiones más agresivas. Okay, but we can also do the ones which aren't so aggressive, but damage a lot. Entonces también nos vamos a enfocar en los engaños que no son tan agresivos, pero también dañan muchísimo. Low self-esteem, Baja autoestima. or actually guilt, which is, you know, is actually a negativity in Buddhism. También la culpa, que es algo muy negativo en el budismo. You know, guilt is negative because there's 2 problems. La culpa es muy negativa porque ahí hay 2 problemas. You know, you did something, O sea, ya hiciste algo. okay, that's negative karma. Ese es un karma negativo. But then you say, I'm bad. Y luego te dices, ay, soy muy malo. Okay, so now you got 2 things to purify. Y ahora tienes 2 cosas que purificar. So in Buddhism, we say regret, we don't say guilt. Entonces en el budismo decimos arrepentimiento, no decimos culpa. Okay, now, as I said, I posted the Vajra Daka text on the chat if you want to look for it. Entonces, como les había comentado, puse el texto de Vajra Daka en el chat para que lo busquen. No, it's a docx document. Es un documento Doc. doc. Okay, anyway, if you can't download it or get it, then just send me a message later and I'll send it to you. Entonces, si no lo pueden bajar por alguna razón, mándenme un mensaje y después se los envío. Okay, now this is actually a very powerful purification technique. Entonces, esta es una purificación muy poderosa, una técnica de purificación Okay, poderosa. because it's a little bit of, you could call completion stage practice. Porque es una práctica de completar. Okay, whatever. Para completar, o sea, una práctica final Yeah, okay, for in high tantra. de tantra alto. Okay, but it's a practice which is very, let's say, it's complementary to that. Pero es, bueno, una práctica complementaria. Okay, so some of the things that you do in this practice are more related with tantra. Entonces, algunas de las cosas que están relacionadas con esta práctica están relacionadas con el tantra. That's mantras and such. Son los mantras y demás. Okay, but the thing is, it's most of you should be aware of those.
Entonces la mayoría debe estar entendido, sobreentendido de Okay. eso. So if you have an inner offering, that's good. Entonces si tiene una ofrenda interna está bien. Okay, but if you should, she yourself is normal, not as being a deity. Entonces véanse ustedes como normal, no como una deidad. Okay, okay, and so to start off with, you have to have a fire. Primeramente, para empezar, tienen que tener un fuego. Okay, now whether you have just a little charcoal burner. Quizá tengan por ahí algún donde puedan quemar carbón. Okay, or let's say you actually make a wood fire. O quizá ya estén haciendo una fogata. I do have one friend that actually just did it with a candle. Tengo un amigo que lo hizo con una vela. Okay, no sign of the text yet. Okay, well, okay, the fellow from France, it's published. Let me see, I'll try to publish it one more time. Habla con alguien que le habla de Francia. Okay. Le está pidiendo el texto. Okay, if you join late, you don't get to see the text. Okay. Si te unes tarde, no ves el texto. Okay, there you go. There, I'm posting it again. Lo estoy posteando de nuevo. Okay, so anyway, okay, so you need some sort of fire. Bueno, entonces necesitas algún tipo de fuego. It doesn't have to be big, just very small. No tiene que ser grande, puede ser pequeño. And as I said, one friend just did it on a candle, but this is a little difficult. Entonces a un amigo lo hizo con una vela, aunque es difícil. You know, because you can't put the seeds into a candle very Porque tú easily. no puedes echarle las semillas dentro de la vela. But anyway, so a fire of some sort, or just charcoal. Pero bueno, un fuego con algo de carbón. Or actually, in the you go to a Catholic store, you get those little carbon discs that you can light in and put incense on. That would work. Entonces a veces pueden conseguir algún ruedita de esos como de iniciador de fuego donde pueden prenderlo y ahí echarle las semillas. I think the Catholic stores have them. Yo creo que las tiendas católicas lo tienen. Okay, so you have that. Bueno, ya tienen eso. Okay, in front of that, you should be in some sort of meditation posture. Entonces, enfrente de él tienen que estar en una postura de meditación. If you're, the main point is to sit upright. Entonces, el punto principal es aquí arriba, en el pecho. That your abdomen and your chest are all, vertical. It's not like you're sitting all crunched, like bending over. Que esté tu estómago y tu pecho así alineado, no que estés como encorvado, sino alineado. So from, let's say, your pelvic floor up is all in a nice line. Desde tu piso pélvico hacia arriba, toda tu columna está alineada. Okay, then you do the first mantra, which is a purification. Entonces haces el primer mantra, que es de purificación. Okay, it's Om Vajra Amitra Kundali Hana Hana Humpe. Now, you don't need to repeat that. That's the mantra just to move away all negativity. Entonces ahí está escrito el mantra para que mueva toda la negatividad. It's sort of like you make a clean space to do your practice. Hagan de cuenta que están limpiando el espacio para que hagan una buena práctica. Okay, now in that space, then you develop your wisdom. Entonces en ese espacio tú ya desarrollas tu sabiduría. And that's the mantra Om Sabhava Shuddho Sarva Dharma Sabhava Shuddho Hum. Entonces es el mantra que viene abajo, es el que lo haces una vez que esté limpio tu espacio. Okay, now what the idea is that the mantra says, Bueno, el mantra dice, the universe is pure and so am I. todo el universo es puro y yo también. Okay, but pure of what? Bueno, pero ¿puro de qué? Pure of being self-existent? Puro de ser autoexistente, Independently existent? independientemente existente Or isolated? o aislado. But you can say that's one way to say it. Esa es una forma de decirlo. Or the other way, O la otra manera, the universe is a vast ocean of interdependence. todo el universo es un gran océano de interdependencia. So you have this universal mind. Entonces tú tienes esta mente universal, Everything is open. todo está abierto. Now, there's a nice progression for that. Hay una gran progresión para esto, Okay, because this is a wisdom practice. porque esta es una práctica de sabiduría. Okay, wisdom means that it gives you peace. Sabiduría quiere decir que te da paz. Okay, the word nirvana La palabra nirvana means peace. significa paz. Okay, so what would give you peace?
Entonces, ¿qué te daría paz? Okay, you're in some situation. ¿Estás en alguna situación? Okay, the first wisdom that helps you have peace Entonces, la primera sabiduría que te va a ayudar a tener paz is this is impermanent. es que hay impermanencia, So this will change. que esto va a cambiar. So let's say you're in a bad situation. Entonces, estás en una mala situación, After 5 minutes, 1 hour, it'll change. después de 5 minutos o 1 hora, esto va a cambiar. So it's okay, I don't need to be so intense. Entonces, bueno, no necesito ser tan intenso. One of the Tibetan lamas said, Un lama tibetano dijo, let's say you're on a trip, vamos a decir que estás en un viaje, you're in a hotel, but it's a bad hotel. estás en un hotel, pero es malo. I mean, you could get very angry, O sea, te puedes enojar mucho, but the thing is, I mean, there's all these other people in the hotel, they're not going to care about you, so they're making noise or whatever. entonces, pues te puedes enojar mucho, pero hay otras gentes ahí en el hotel y entonces, pues nadie se va a hacer, te va a tomar en cuenta y pueden hacer mucho ruido. But you're only there one night. Pero vas a estar ahí solo una noche. So you say, okay, I'm only here one night, doesn't matter. Entonces, voy a estar aquí solo una noche, no importa. So that way you're understanding this is an impermanent situation keeps you calm. Entonces, el saber que es una situación impermanente te mantiene a calma. Okay. En calma. The second wisdom, La siguiente sabiduría, causes and circumstances. las causas y circunstancias. Okay, so it's karma. Ese es karma. If you're in some situation Si estás en alguna situación and you're reacting, y estás reaccionando, then obviously you've got some karma. obviamente tienes karma. Now, I mean, it can be a big karma or a little karma, but the thing is there's some sort of a connection. Entonces puede ser un karma pequeño o grande, pero hay algún tipo de conexión ahí. Because if you had no reaction, Porque si no tienes reacción, there's no karma. no hay karma. You're not being affected. No estás siendo afectado. So the thing is, if you're in some situation, Entonces, si estás en alguna situación, it's getting bad, se está poniendo fea. say, okay, I have some karma here. Ok, entonces tengo algo de karma aquí. Now, that doesn't mean you accept it or get apathetic. Eso no quiere decir esto, con esto que lo aceptes es que eres apático, Karma is dynamic. sino que el karma es dinámico. So something's ripening, Entonces, algo está surgiendo, madurando, but with my intention, I can change that. pero con mi intención lo puedo cambiar. Or at least I can appreciate it's impermanent. O al menos estoy identificando cierta permanencia. Okay, and that's the type of karma you've just accumulated. Entonces, eso es el karma que has acumulado. So that again keeps you calm. Entonces, otra vez te pones en calma. That's what wisdom does. It keeps you calm. Es lo que hace la sabiduría, que te mantiene en calma. Okay, so okay, now then you move to, okay, everything is interdependent. Entonces, bueno, el tema de que todo esto es interdependiente, Relative view of the nature of reality. Relativamente es la naturaleza de la realidad, The view of it. que tú ya lo ves. Okay, so now that just means I'm in a universal ocean of interdependence. Entonces, el universo es un océano de interdependencia. Okay, so that's the vision. Entonces, ya esa es tu visión. And that vision, of course, has continuities of causes and circumstances. Entonces, esa visión tiene una continuidad de causas y circunstancias. And of course, everything is changing. Y por supuesto, todo está cambiando. So all of those wisdoms are in harmony. Entonces, todas esas sabidurías están en armonía. Okay, so now you have this universal ocean of interdependence. Entonces, tienes un universo de interdependencia. Okay, and then the thing that is not in the Tibetan language, but I think it works in English and Spanish, No viene en el idioma tibetano, pero trabaja para el inglés y en español. is open. Es abierto, apertura. All these phenomena are open. Todos estos fenómenos son abiertos. Okay, and then the final Y finalmente, is empty of self-existence. está vacío de autoexistencia. So that your progression actually is very much in harmony. Entonces, tu progresión está realmente muy en armonía. It's all impermanent, Todo es impermanente, has continuities of causes and tiene circumstances. continuidad de causas y circunstancias. It's all a vast ocean of interdependence. Es un vasto océano de interdependencia. All these things are open. Todas estas cosas son abiertas. And then this sort of the real thing is empty of self-existence. Y lo verdadero es que está vacío de autoexistencia. Okay, now this isn't, I'm not going to go into a great deal of detail, but this is a way to work with your mind. Entonces no me voy a ir mucho en detalles, pero es una buena forma de manejar a tu mente. So the mantra is all the universe is pure and so am I. Entonces el mantra dice, todo el universo es puro y yo también.
Oh, okay. Someone asked the question, what does it mean by open? Just that, I mean, the door is open. O alguien pregunta que es abierto y es así como la puerta está abierta. You know, any phenomena, O sea, cualquier fenómeno it's open to being affected. es abierto a ser afectado. Okay, so I mean, it's just a way in English that I think we can all understand. Es una forma de como en inglés que todos entendiéramos. Okay, that you know because you look at something. Porque tú ves algo, Oh, that's so difficult. oye, qué difícil está eso. Okay, but then what you're doing is you're seeing that as a closed system, a closed thing. Entonces es porque tú lo estás viendo como algo cerrado. Okay, but what you need to no, this is open. It can be affected. It can be influenced. Entonces tú después cambias y dices, oye, esto está abierto, esto puede ser influenciable. Because it's empty of self-existence. Porque está vacío de autoexistencia. Now, one of the best philosophies Una de las mejores filosofías is the actually Chitta es el de Mantra or the Yogacharya. Okay, that doesn't matter. Chitta Okay. Mantra Or Yogacharya. o Yogacharya. Okay, everything is a reflection of your mind. Todo es un reflejo de tu mente. Okay, so you're the owner of a situation. Entonces tú eres el dueño de la situación. And all these phenomena are other powered. Entonces todos estos fenómenos están fuera de poder. Okay, but what that means is that if you see somebody being, or you see something in front of you, Entonces lo que significa es que si ves algo, alguien enfrente de ti, it's not self-existent. no tiene autoexistencia, It is powered by others. está empoderado de otra. So let's say the house you're in, Entonces vamos a decir, the casa. las casas Okay, I mean, it's not self-empowered. no tiene autopoder, It is powered by others. está empoderado por otros. You know, the factory, La fábrica, the wood or the brick, ajá, el ladrillo o la madera, the construction, la construcción, the cables. los cables. So when you look at something in that philosophy, Entonces, cuando te ves algo con esa filosofía, you take away its power. entonces le quita su poder. Meaning it, oh, you know, it's powered by so many other things. It's not like so hard. Entonces, allí te das cuenta de que tiene poder de otras cosas, no está sólido completamente. Okay, you know, which is, you know, then it's just an English word. It's not officially in the philosophy. Entonces, bueno, esta es una palabra que oficialmente no está en la filosofía. I'm just saying as you know, Westerners, I think the word open can help us a little bit to get an idea. Entonces, lo estoy así como poniendo a nuestro vocabulario para entender esta filosofía. Okay, so anyway, so that's what the mantra Om Soboa means. Entonces, eso es lo que significa el mantra Om Sobaha. Okay, Sobhava. now this is okay. So what is the fire, the universe? It's all as I just described it. Entonces, yo, el fuego, el universo, es como yo lo he descrito. Okay, now this is done by Lama Yeshe, this particular text. Este texto es particularmente de Lama Yeshe. Okay, so I'll read it in, you have the text in front of you. I have the text. Okay. So the first few sentences, I'll read in English. Entonces, las primeras enunciados los voy a leer en inglés. Okay, and then it'll be in Spanish. So the fire becomes void. That is the wrong view, ordinary view of the fire being self-existent, becoming empty. Ajá, el fuego se vuelve vacío. Esto significa que la visión errónea y ordinaria del fuego, siendo autoexistente, se vuelve vacía. Okay, this blissful wisdom realizing the emptiness manifests in the form of a triangular blazing fire. Next part's Ajá, mientras que esta visión de vacío es mantenida, la sabiduría resplandeciente del fuego aparece en su centro. Esta okay, no, so. no, ese no. Okay, now in online I posted something. En línea puse algo. Okay, it's Nagarjuna's presentation of firewood and fire. En la presentación de Nagarjuna de fuego y de fogata. No, the leña. De leña y fuego. Okay, now I'm not going to do the whole presentation, but I posted it because it's really good. Entonces no voy a hacer toda la presentación, pero ya la posté ahí. Porque es muy buena. Okay, so now I did this through Google Translate, so the Spanish might be a bit weird. Entonces, bueno, yo lo hice desde Google, la traducción, por eso puede estar el español un poco raro. Okay, so I'll just read the English. Entonces voy a leerlo en inglés. Number one. Número 1. Okay, if firewood were fire, actor and act
would be one. If fire were other than wood, it would occur without the wood. Nice Spanish. See the fuego is the. Es esta. Sí. Oh, I'm sorry. It's another page. Sí. Okay. Number one. Yeah. Número uno, si la leña fuera fuego, actor y acto serían uno. Si el fuego no fuera madera, ocurriría incluso sin madera. Okay, now I'm not going to go through all of this, but the thing, I posted it because it's good to think. Entonces, no voy a hacer todo esto, pero sí está posteado porque es algo bueno. Okay, so I have some wood here. Entonces, bueno, aquí tengo algo de So madera. the essence of it, this is a wisdom analysis. Este es la esencia de madera y vamos a hacer un análisis de sabiduría. Okay, does fire exist in this? ¿Existe fuego en esto? No, No. but put the right circumstances Pero pon las circunstancias adecuadas and you have fire. y vas a tener fuego. Okay, but where does this stop being wood Pero ¿dónde deja de ser madera and then become fire? y luego se vuelve fuego? Because our general mind says, oh, this is wood, it's self-existent wood, it's wood. Porque pues, nuestra mente dice, tiene autoexistencia, esto es madera. It's not anything else, wood. No es nada, es madera. Okay, our mind sort of isolates it. Entonces nuestra mente lo aísla. Okay, so how does fire happen? Entonces, ¿cómo sucedería este fuego? Does fire exist in here? ¿Aquí existe el fuego? Maybe hidden in there? ¿Quizá escondido ahí? No. No. So how does this become fire? Entonces, ¿cómo esto se vuelve fuego? Does the wood stop being existent and then becomes fire? Entonces, ¿deja de existir la madera y se vuelve fuego? Anyway, the text is really well done. Nagarjuna is, of course, a genius. Entonces, el texto está muy bien hecho. Nagarjuna es un genio. Okay, so it's just that, like, I mean, the easy way to say it Entonces, la manera fácil de decirlo is that, I mean, there's this dynamic of, atoms and molecules and all of this, because we're well educated. Entonces podemos decir que, bueno, esto es dinámico, tiene átomos, moléculas, porque estamos muy bien And educados. with certain circumstance, Y con cierta circunstancia, this will become a fire. esto se vuelve fuego. Okay, but there's no time that even an atom of this wood is Pero, only wood. pero no hay, o sea, en cualquier momento, esta solamente es madera, solo madera. Okay, like an atom of it was this wood. O sea, un átomo es madera. No, No. it's in a, let's say, a picture, a snapshot moment. O sea, en una imagen, Okay, just in one thing. Okay, it's appearing as wood, en su apariencia es madera, but it's dynamic. pero es dinámico, It's open. es abierto, It's empty of self-existence. está sin autoexistencia. Okay, so when you're doing this fire ritual, Entonces, cuando hacemos este ritual del fuego, okay, you need to feel that a little bit. necesitas sentirlo. Now, how does that work? ¿Cómo pasa esto? Now, again, if you're not a very negative person, maybe it's not going to be easy. Entonces, si no eres tan negativo, quizá no sea tan fácil, But maybe you've done something that really bugs you. pero quizá hiciste algo que realmente te molesta. Or maybe you were young and there was a trauma. Entonces, quizás de joven tuviste un trauma. Okay, and so inside of you, there's this really hard feeling. Entonces, dentro de ti hay un sentimiento muy fuerte, Muy duro. muy duro. Okay, that what you've done is you made that it's only wood. It can't become a fire. Entonces, haz de cuenta que lo volviste madera, no puede ser fuego. And so it's important to see that whatever delusions you have, Entonces, es importante ver que cualquier engaño que tengas, they're open. están abiertos, They can be affected. pueden ser afectados, They're empty of self-existence. están vacíos de autoexistencia. So that's what all of this is about. Entonces, de esto se trata todo. So if you don't see yourself as being a dynamic, Si no te ves a ti mismo como un ser dinámico, that there's not one atom of you self-existent. There's not one atom of you self-existent. no hay un átomo tuyo autoexistente, Then you have the possibility of transformation. entonces tienes la posibilidad de transformarte. Even if your personality is rather intense, Incluso si tu personalidad es muy intensa. doesn't matter, it can change. No importa, puede cambiar. I mean, the wall of this building is very hard, O sea, por ejemplo, la pared de este edificio es muy dura, but over 100 years, it'll turn into dust. pero pues en unos 100 años se convierte en polvo. It's not that, it's a dynamic. O sea que es dinámico. Okay, so again, your personality, it is a dynamic.
O sea, otra vez, tu personalidad es dinámica, It's not self-existent. está vacía de autoexistencia. Or let's say there's a trauma in you from when you were young or something. Vamos a decir del trauma que tú sufriste cuando eras joven. It's not self-existent. No tiene It autoexistencia. may be very hard, Quizás sea muy duro, but it doesn't mean it can't be changed, affected. pero no significa que no pueda cambiar o ser afectado. That understanding, that belief is so important. Ese entendimiento, esa creencia es muy importante. Okay, that's the basis of all this practice, of any of these practices. Y esa es la base de esta práctica o de cualquiera de nuestras prácticas. Okay, now, so that's the most important thing for all of what we're going to do now. Entonces, esto es lo más importante de todo lo que vamos a hacer ahora. Okay, so I'm going to just read the English and Grace will read the Spanish. Okay, so it says, in the middle of the fire is an 8-petal lotus and a sun disk and a seed syllable hung in the center. The hung melts into light and becomes a 5-foot wrathful Vajra marked with the hung in the center. These transform into the wrathful holy body of Vajra Daka. He is black in color, has one face, 2 arms, holding a Vajra and a bell. He exhibits the mudra of divine wisdom and wearing a crown of 5 skulls. He snarls into space, showing 4 great fangs. He is adorned with the necklace of 50 bleeding heads in a scanty tiger skin loincloth. He is seated with his legs forming a circle, and the whole aspect of that is a powerful, magnificent destroyer of all negativities and obscurations. He has a white om at his crown chakra, a red O at his throat chakra, a blue hung at his heart chakra. From the latter, light rays are animated, inviting Vajra Daka's transcendental wisdom and the initiating deities that abode in their nature. Ok. Donde está el párrafo de visualización, el fuego se vuelve vacío. Esto significa que la visión errónea y ordinaria del fuego, siendo autoexistente, se vuelve vacía, mientras que esta visión del vacío es mantenida. La sabiduría resplandeciente de fuego aparece, y en su centro está la sílaba raíz hum y un Vajra. Esto se transforma en la deidad airada Vajra Daka. De un color azul oscuro, tiene una cara, 2 brazos y sostiene un Vajra y una campana. Exhibe el mudra de la sabiduría divina Hung, con una corona de 5 cráneos, gruñe en el espacio mostrando 4 grandes colmillos. También está adornado con un collar de 50 cabezas sangrantes de un escaso trozo de tela de piel de lomo de tigre. Está sentado con sus piernas formando un círculo y su aspecto completo emana poder. Gran destructor de todas las negatividades y obstrucciones. Tiene un Om blanco en el chakra de la coronilla, un A rojo en el chakra de la garganta y un Hum azul en el chakra del corazón. De este último, rayos de luz son emitidos, invitando a la sabiduría trascendental de Vajra Daka y a las deidades iniciadoras en su morada en la naturaleza absoluta. Okay, so to go through, just I'm touching the key points of the visualization. Entonces aquí estoy tocando los puntos importantes de la visualización. Okay, the syllable hum represents the holy mind, your profound nature and the holy mind of the Buddhas. Entonces la sílaba hum habla de tu Mente profundo. Tu mente profunda And the holy mind of all the Buddhas. y toda la mente sagrada de los Budas. Okay, now it arises on a lotus. Entonces surge del loto. Now that's really important. Y eso es muy importante. You know, how does a lotus exist? ¿Cómo existe el loto? If it doesn't have the mud, O sea, si no tuviera el lodo, and its roots in the mud, donde tiene su raíz, está enraizado, it can't blossom above the swamp, the quagmire. o sea, no podría florecer ahí en el pantano. Okay, so the thing is, if you're not in touch with your samsara, Entonces, lo que quiere decir es que si no estás en contacto con tu samsara, you will not have your spiritual determination, no vas a tener tu determinación espiritual. and you will not be able to blossom into something beautiful. Entonces, no vas a florecer en algo hermoso. So all Buddhas have dealt with their samsara, Entonces, todos los Budas han lidiado con su samsara, but they've been nurtured by it, pero han sido nutridos por ello, you know, by their suffering, por su sufrimiento, the delusions. sus engaños. But for them, it became the food of their becoming enlightened. Entonces, para ellos ha sido como su alimento para poder surgir iluminados. Okay, then on that is a sun disk. Entonces, hay un disco solar, Say, yeah, which just means that is both
it represents both two things. que representa estas dos cosas. Okay, so the lotus is spiritual determination. El loto es una determinación espiritual The sun is then the wisdom y el sol es la sabiduría and compassion. y la compasión. Okay, the wisdom is that it's bright, La sabiduría es que es brillante, clarifies things, que clarifica las cosas. and the warmth is the compassion. Y la The kalida, the warmth. la calidez es la compasión. Now, there's other definitions for it, but that's a simple one. Entonces, bueno, hay más definiciones, pero esa se me hace la más simple. Normally it's the sun and the moon, but here they just have sun. Normalmente está el sol y la luna, But the sun is more related with wrathful deities. pero el sol está como más relacionada con deidades enojadas, Iracundos. iracundas. Okay, so that's why it's red, and that's why it's the sun. Entonces, por eso es que está rojo, por eso es que está el sol. Okay, then the Hum is the mind of the holy Buddhas. Entonces, Hum es la mente sagrada de los Budas It turns into a Vajra. y se convierte en un Vajra. Es el que tengo allí, es el But Vajra. a wrathful Vajra is the spokes aren't closed, they're open. Entonces, un Vajra iracundo es que están cerradas como sus garras y luego se abren. Okay, so that's just a wrathful Vajra. I mean, just you can have if you got a visualization, it can be just a Vajra, but it's a wrathful Vajra. Entonces, en tu visualización puedes ver el Vajra, pero pues aquí dice que está abierta de sus garras. And then in the center of it, the center part of that is Hum. Y en el centro de esto está la sílaba Hum. Okay, that turns into Vajra Daka. Y ahí se convierte en Vajra Daka. Okay, so now okay, your delusions O sea, tus engaños are very ugly, son muy horribles, and actually they're quite rather powerful. pero también son muy poderosos. As Shantideva says, Como decía Shantideva, although the delusions todos tus engaños don't have arms and legs, no tienen ni brazos ni piernas, but they can take us and throw us around pero nos agarran y nos avientan, as if we have no ability. o sea que ahí no tenemos ninguna habilidad. But so although they really, anyway, so the point is our delusions have a lot of power. O sea, el punto es que nuestros engaños tienen mucho poder. And so then Vajra Daka has to be more powerful. Entonces, Vajra Daka, por lo tanto, es más poderoso. That's why we see him that way. Es por eso que lo vemos de esa manera. There's an example. Hay un ejemplo. So let's take it. You take a really bad person, like okay, there's the motorcycle guy, Hell's Angel. Vamos a decir que ves a una persona realmente muy mala, así como si fuera un señor así en motocicleta. Or maybe like a narco or something. O Really te imaginas a un narco, alguien muy malo. Okay, so we'd be afraid. Entonces lo ves y ay, nos asustamos. But Vajra Daka is more scary. Pero Vajra Daka da más miedo. So even that person would be afraid to see O Vajra sea, Daka. hasta esa persona que te imaginaste va a tener miedo de Vajra Daka. So that's why he's so intense. Entonces es por eso que es tan intenso. Black color, one face, two arms. De color oscuro, una cara y dos brazos. His arms are in front of his chest like this. Sus brazos están enfrente de su pecho, así haciendo esa postura. Okay. And that represents the union of wisdom and compassion. Y representa la unión entre sabiduría y compasión. He has a crown of 5 skulls. Tiene una corona con 5 cráneos. Okay, he has the 5 Buddha wisdoms. Tiene las 5 sabidurías de Buda. I mean, I've only got 2 hours for this teaching. Entonces, there's a lot of teaching here if we wanted to expand it. Entonces, solo tengo 2 horas para esta enseñanza y hay mucha enseñanza dentro para esta. But so we're doing a sort of a brief presentation. Pero bueno, aquí les voy a dar una presentación breve. Okay, then he has 4 fangs. Entonces, él tiene 4 grandes colmillos. Okay, now that represents the 4 opponent powers. Entonces, eso representa los 4 poderes oponentes. Okay, and that means Y eso significa, that like these are fangs. entonces, bueno, estos son colmillos. So think of like a lion or a very big dog. Entonces, piensen en un león, en un gran perro. Okay, when they bite,
something, they bite in, their fangs go in very deep and the thing can't escape. Entonces piensen en que ya mordió algo y sus colmillos se adentran tanto que no pueden ya escapar esa cosa. Okay, so Vajra Daka Entonces Vajra Daka has so much power tiene tanto poder that when he bites into your delusion, que cuando muerde a tus engaños, your trauma, your trauma, tu trauma or whatever happens to be your particular issue, o cualquier cosa que sea lo que quieres trabajar, it can't escape. no puede escapar. That's what the 4 opponent powers are. Entonces, es por eso que se mencionan los 4 poderes oponentes. That once, you have the 4 opponent powers. Okay, as the aspect of a deity. Entonces, como un aspecto de deidad, Especially, for example, Yamantaka. por ejemplo, Yamantaka He has those 4 fangs. tiene esos 4 colmillos. But that's your self-identification. Pero esa es tu propia identificación. Okay, now we have Vajra Daka. Entonces ahora tenemos Vajra Daka, He's in front of us. está enfrente de nosotros. But he has that power. Pero él tiene ese poder. And we don't need to think that our delusion can escape from Vajra Daka. Entonces no vamos a pensar que nuestros engaños van a escapar de Vajra Daka. Okay, then it says he's seated in a, then, he has a tiger skin cloth, which just means very powerful. Entonces dice que tiene una tela o un pedazo de tela de lomo de tigre, de piel de lomo de tigre, y que es muy poderoso. And then it says he's seated circular, just means that his legs aren't crossed, they're sort of forming a circle. Entonces dice que sus piernas forman un círculo. They're not crossed. No están cruzadas. Okay, and that is he's a powerful destroyer of negativity. Es un poderoso destructor de todas las negatividades. Okay, now it often refers to him as being a cannibal. Se refiere a que es como un caníbal. Okay, in some of the translations. En algunas de las traducciones. But the point is that that's a very scary thing. It's a cannibal, yeah. O sea, el asunto es que eso da mucho miedo, un caníbal, ¿sí? Okay, anyway, but so just a very powerful, wrathful being. O sea, es un ser enojado, muy poderoso. Okay, and Om, sílabas Om, Ahum. Okay, from the Hum light rays hook back the transcendental beings. Desde el Hum está en el pecho y The ultimate Lina. Dark is sí, transcendental wisdom. Okay, anyway, it doesn't Hum matter. azul en el chakra del corazón y de este último los rayos de luz son emitidos, ¿verdad? Okay, the visualization you've created O sea, la visualización que tú has creado is considered hollow. es considerado es un hueco. Okay, so when it sends out light rays, Cuando hablas sobre rayos de luz, you should think that the mind of all of your gurus wakes up. debes de pensar que la mente de todos tus gurús se despierta. And it absorbs into the hollow Vajra Daka. Y entonces se reúne toda esa luz en el hoyo, en el vacío de Vajra Daka. Okay, so it fills up. Y se llena. Okay, now you can say all the Buddhas and Bodhisattvas. Entonces puedes decir todos los Budas y Bodhisattvas. But more important is particularly your gurus. Entonces, más en particular tus gurús. Okay, and then the initiation deities are just sort of the Buddha families. Entonces habla de las deidades iniciadoras. Okay, and then so the Jahum Bam Ho is the absorption of those wisdom beings. Entonces Jahum Ho. Bam Ho, que es lo que hace con sus manos, está absorbiendo todas las deidades. Okay, and that just so you really feel that your Vajra Daka in your fire. Entonces estás visualizando a Vajra Daka en tu fuego. Really is your gurus, all your gurus. Entonces ahí están todos tus gurús. In this aspect. En este aspecto. To help you get over your problem. Para sacarte de tu problema. Okay, and then the initiation. Y luego la iniciación. So again, I mean, you could just feel gods and goddesses come above them and pour nectar. Entonces vas a ver que todos los dioses y las diosas están arriba de eso y lanzan su néctar o vacían su néctar. Okay, it fills him up. Y lo llena. And it becomes a Shkovia on the crown of Vajra Daka's head. Y aparece Ashkovia en la coronilla de Vajra Daka. Okay, now this is the detailed visualization. Aquí ya les estoy dando una visualización detallada. I mean, you can just make it simple.
No puedes hacerlo tan simple. No, you can't. Así lo puedes hacer simple. Just, okay, this fire is where I'm going to burn my problems. Decir, en este fuego es donde voy a quemar mis problemas. Okay, and again, with your wisdom. Y otra vez, pues con tu sabiduría. Okay, but if you want to make it more sort of like engaging for your emotions and feelings. Pero pues si todavía quieres conectar más con tus emociones y sentimientos. Okay, then you do this Vajra Daka. Entonces visualizas Vajra Daka. So even if you can't visualize it, just feel that there's this incredibly powerful being in that fire. Entonces, aunque no lo puedas visualizar, tienes que sentir, creer que ese ser poderoso está ahí contigo. Okay. Then you make offerings to him to say, thank you for coming. Entonces se hacen las ofrendas, que es como decirle gracias por venir. Okay, now the example is this. O sea, el ejemplo es este. If you invite somebody to your house, es como si invitaras a alguien a tu casa. What's the first thing you say? ¿Qué es lo primero que dices? Okay, I mean, if they've traveled a long way. O sea, si ya viajaron mucho. Would you like to use the bathroom? ¿Te gustaría usar el baño? Okay, and then would you like to sit down? ¿Te gustaría sentarte? Would you like something to drink? ¿Te traigo agua? Okay, so that's so you have water for the mouth, water for the feet. That's the offering to Vajra Daka. Entonces esa es la ofrenda hacia Vajra Daka. Agua para las manos, agua para los pies. Okay, or for the mouth. Y para la boca, para que tome That's agua. like you've said to Vajra Daka, would you like to use the bathroom? Es como decirle a Vajra Daka, oye, ¿quieres pasar al baño? Okay, then there's Buspe is flowers. Entonces ahí viene la palabra buspe, que son flores. Dube is incense. Dupe es el incienso. So, you've invited Vajra Daka to your living room. Entonces lo invitas como que a tu sala. Okay, so then be comfortable while you're, the flowers and incense. O sea, hacerle sentir a gusto con flores, con incienso. Okay, then there's very nice light in this room. Y hay una luz muy a gusto. Then there's perfume. Gandhi is perfume sort of for their chest. Entonces, Gandhi es perfume de tu pecho. So very comfortable. Entonces está ya muy a gusto. Then you offer food, Newende. Entonces también le ofreces comida. Okay, and then finally, as Vajra Daka is eating his, cookies and coffee. Entonces ahí te imaginas que Vajra Daka ya está comiendo sus galletitas con cafecito. Okay, then you have music. Y le pones música. That's the 8 offerings. Entonces esos son todas las 8 ofrendas. Okay, so Vajra Daka is in the fire. Entonces ya Vajra Daka está en el fuego. So you think of, okay, here's the 8 offerings. Entonces ya piensas que ya le diste las ofrendas. Okay, so water for the mouth, water for the feet. Agua para la boca, agua para los pies. Flowers. Flores. Incienso. Light. Luz. Perfume. Food. Comida. Music. Y música. Okay, and then you send them back in your heart. You send out offering goddesses and you draw them back in your Entonces heart. salen de tu corazón estas ofrendas y finalmente las regresas. Okay, then you say a praise. Y luego ahí viene la plegaria. Okay, it says, well then in English, to you, Vajra Shkobia, great wisdom, the Vajra sphere is so very wise. Your 3 Vajra, body, speech, and mind, being the 3 mandalas, to you who have knowledge, Vajra Daka, I prostrate. A ti, Vajra Akshkovia, gran sabiduría, la esfera Vajra muy sabia. Tus 3 Vajras del cuerpo, palabra y mente, siendo los 3 mandalas ante ti que posees este conocimiento, me postro. Okay, so it's just a praise Vajra Daka is in the family of Akshkovia. Entonces es una plegaria para Vajra Daka que está en la familia de Akshkovia. Okay, so that establishes all of our situation. Entonces ahí establece toda nuestra situación. Okay, now the next step is an internal visualization. Entonces el siguiente paso es una visualización interna. And this is very complementary if, for example, you practice tumo. Entonces esto es muy complementario si tú practicas tumo. That is the psychic heat in your abdomen. Entonces ese es el ki de tu abdomen. See, the calor psíquica. Calor psíquico de tu abdomen. Okay, anyway, so again, I'll just read the English. Seeing yourself in ordinary form, a black pum, seed syllable from all your negativities appears in your heart, and your navel, a red rum, a red triangular mandala appears beneath your feet, yellow, blue yam, which transforms into air mandala. Spanish.
Está a la vuelta nosotros tenemos a la vuelta de la hoja, dice, viéndote a ti mismo con tu forma humana ordinaria, una pam negra, sílaba raíz de todas tus negatividades aparece en tu corazón, en tu ombligo una ram roja, el mandala de fuego rojo aparece y bajo tus pies un yan aquí que es azul que se transforma en un mandala azul de aire. Rayos de luz emanan de la pam hasta ahí. Okay, no. Okay, so from your, let's say your pelvic floor down, O sea, tu piso pélvico abajo, you feel that there's energy. Sientes que hay energía. No, that's the air mandala. Ese es el mandala de aire. Okay, now it's called air, but it refers to your chi or your whatever, energy. Se refiere al aire, pero es más como tu energía, tu chi. Okay, so that's down there. So you feel that like there's this a strong force in your pelvic floor. Entonces está ahí abajo, hay una fuerza, hay una fuerza fuerte en tu piso pélvico. Okay, then in your abdomen area, then you have a triangular fire. Entonces, en el área de tu abdomen hay un triángulo de fuego. Okay, now it's a triangle like that. Es un triángulo que está mostrando. So the flat part is like at the flat of your back. Entonces, la parte, Okay. plana One of the sides is at the back. Sí, uno de los lados es tu espalda baja. Okay, and your two hip bones would be those two corners. Entonces tus huesos de la cadera, digamos, son las dos esquinas de ese triángulo. Okay, and then the front point of a triangle is at your navel. Y entonces la parte de enfrente de ese triángulo es, digamos, tu ombligo, es la punta. And it's not skinny. You make it like it's a big band of fire in that area, but it's in that form of a triangle. Entonces es así como anchito, es como una banda, como en forma de triángulo, no tan delgado. Okay, and then in your heart. Y en tu corazón. Okay, you have the syllable pum, which is black. Tienes la sílaba pam, que es negra. And now that can represent all the different things you want to burn. Y eso puede representar todas las cosas que quieres quemar. Okay. Please send the English text again. Okay, I'm going to send the text one more time, so hang on, guys. Sí, va a mandar de nuevo el texto. Okay, is this some? Okay. See, if I was a really famous lama, I would have an attendance, but I don't. Si fuera muy famoso tendría que asistencia, pero no. Okay, all right. So now, so the pum in your heart. You can think of it as a trauma. Bueno, entonces el PAM de tu corazón, puedes imaginártelo como ese trauma. That affects you. Que te afecta. It ruins your life. Que arruina tu vida. Okay, but also it can be your negativity. Pero también puede ser tu negatividad. Maybe you stole things. Quizá robaste. Quizá fuiste infiel. Okay, or you were just whatever. I mean, it's just whatever bothers you. O sea, puede ser cualquier cosa que te moleste. Okay, so you have that's in your heart. Eso está en tu corazón. Okay, and again, I mean, you can do specific. Entonces, otra vez puedes hacerlo específico. Or you can do general. O puedes hacerlo de forma general. Just like whatever negativities that I haven't quite understood yet. O sea, decir, bueno, cualquier cosa que haya sido negativa que no me haya dado cuenta. Okay, that's in my level of my heart. Y eso lo pones al nivel de tu corazón. Okay, now with this you should now it's very hard to find in some countries. Es muy difícil encontrar en algunos países. Black sesame seed. Semillas de sésamo negras. Ajonjolí negras, sí. Okay, so here in Mexico I use brown mustard seed. Entonces aquí en México utilizo semillas de mostaza café. Café, or just any seed that's black or dark. O cualquier semilla que sea negra. But small. Pero pequeñas. Actually, chia is a good one. Por ejemplo, la chía es muy buena. Okay, so you have a little dish of that. Entonces, ¿tienes un pequeño contenedor con eso? Now, I did this retreat. Entonces, bueno, yo hice este retiro. And so I had to do 100,000 of that mantra. Entonces, yo hice 100,000 mantras. No, 100,000 of that mantra. De ese mantra. It took me about a month.
Y pues me llevó como un mes. Now, I was a monk, so I had lots of free time. Pues yo era un monje, tenía bastante tiempo libre. So, I mean, if you're a lay person, it's not like, you don't need to do 100,000 of this, but it's a good retreat. It's a good practice. Entonces, bueno, si eres una persona laica, pues a lo mejor no tienes mucho tiempo, pero pues es un buen retiro. So it's not like you just sort of do this quickly and you start throwing things in the fire. That's not going to benefit you. Entonces, no es de que esto lo hagas así rápido y empieces a aventar las semillas así rápido, no es beneficioso. You know, so spend some time. Así que, bueno, pues tómate tu tiempo, Enjoy it. disfrútalo. Okay, so you have from your pelvic floor down, you have this very good energy. Entonces, desde tu piso pélvico tienes esta gran energía. You feel it comes up and it starts to make the fire hot. Entonces, tú empiezas a subir la energía y empieza a formarse este cinturón de fuego. Okay, and how you do that ¿Y cómo lo haces? is that you just contract a little bit the pelvic floor. Entonces, es como contraer un poco el piso pélvico. Okay, and I mean, you don't need to, if it's like the feelings are more important than the visualization. Entonces, los sentimientos son más importantes que la visualización. So you pull up on your pelvic floor, you feel energy comes up, Entonces, jalas desde tu piso pélvico y sientes como sube la energía. and then you feel your stomach gets so warm, nice, warm, hot. Y entonces sientes como tu estómago se empieza a sentir cálido, calientito, You know, a nice hot, un calor rico, but starts getting really hot, pero realmente se está poniendo muy caliente. and it starts to burn the negativity in your heart. Y empieza a quemar la negatividad desde tu So corazón. it's sort of like it burns it in the sense of it scares it out of your body. Es como un calor que quema And it comes out of your y body. sale de tu cuerpo. Okay, and then you have your little dish with your chi or whatever. Y ahí ya tienes listo tu platito con la chía, bueno, con la semilla que tú tengas negra. And although you don't need to physically do it, but you feel you vomit scorpions. Entonces no es que salgan verdaderamente, pero sientes que vomitas como escorpiones, And just, arañas, or viulas negras, viudas black negras. widow spiders, Sí. just things that you would never want to touch. O sea, cosas que no quieres ni tocar. Okay, now what is it? That's your negativity. That's the thing you never want to repeat. Entonces, ¿qué es eso? Son tus negatividades, lo que no quieres volver a repetir. Okay, so then they're crawling around in your little dish, Entonces, ahí andan por ahí dando vueltas en tu platito, but you have Vajra Daka in front of you who's so powerful. pero tienes a Vajra Daka enfrente de ti que es tan poderoso. You know, or maybe it's your guru. Y bueno, pues es tu gurú. You know, make it meaningful for yourself. Hazlo significativo para ti. You know, for me, for example, Lama Yeshe was incredibly capable. Por ejemplo, para mí, la Mayeshe era realmente muy capaz. You know, he had incredible ability to deal with delusions. Tenía una habilidad increíble para lidiar con sus engaños. So please help me. Entonces yo le decía, por favor, ayúdame. So my love of Lama Yeshe, Entonces mi adorado, la Mayeshe, or my faith, mi fe, my mi inspiration. inspiración. So then I feed it to Vajra Daka. Entonces eso me ayudaba a alimentar a Vajra Daka. And remember that as you throw these little seeds, scorpions into his mouth, Entonces, mientras tú llenas, lanzas esas semillas y esos escorpiones en la boca de Vajra Daka. his 4 fangs bite them. They can't escape. Entonces, sus 4 colmillos los empiezan a morder, no pueden escapar. You know, we've been to enough, fancy movies, CGI movies. Entonces, hemos visto algunas películas de CG. Computer generated graphics. Sí, que son generadas por computadora, o sea. The graphics. Sí, los like a movie, the movies we sí, see. es una película, pero hecha por computadora. So you can see that there's this big scorpion and just bites Entonces him, sale el and he can't escorpión escape, and he chomps him. gigante y lo muerde, lo empieza a masticar. Okay, but the thing is, that's your trauma, Entonces la cosa es que ahí está tu trauma. or that's that time you lied, O ese momento cuando tú mentiste, or you were unfaithful. o cuando fuiste infiel. So I mean, it just, so it's like that, and it's fire, so it's burning it. Entonces en el fuego, ahí se está quemando. I mean, that's Vajra Daka is the fire. Entonces Vajra Daka está en el fuego. I mean, this is a ritual, yeah. O sea, bueno, este es un ritual, ¿sí? It does give you some form to deal with your delusion. Ahí te está dando como una forma de lidiar con tus engaños. Like when you got angry, O sea, cuando tú te enojas, you totally believed in your anger.
totalmente crees en tu enojo. And that's why you just said, you motherfucking bastard, you were really intense about it, weren't you? Entonces ahí es cuando le rayas Pinchy la... pendejo. Eso, y te crees tu enojo. Or like when you stole something or you committed adultery, it's like, no, I want this. Entonces cuando mientes, cuando robas algo, cuando cometes adulterio, es cuando tú dices, yo quiero eso. So the thing is, at those times when you were really deluded, you really were full of your feelings. Entonces ahí cuando pues tenías esos engaños, realmente estabas siendo como presa de tus propios sentimientos. Okay, so the thing is, I mean, not that it's going to be sort of easy, but try to really, believe in the fact of this purification. Entonces lo que les quiero decir es que no va a ser tan fácil, pero realmente crean en este acto de purificación de sus engaños. I mean, again, we're the creator of our existence. O sea, otra vez, pues somos los creadores de nuestra existencia. Nobody else did. God didn't do it. Entonces nadie más lo hizo, Dios no lo hizo. We're the creator of our life. O sea, nosotros somos los creadores de nuestra vida. So we have a difficult life, and we take responsibility. Entonces, si tenemos una vida difícil, pues bueno, entonces vamos a tomar responsabilidad. Now, I mean, although maybe it's difficult to see the Buddhas. Entonces, bueno, quizás es difícil ver los Budas. But when we take refuge, pero cuando tomamos refugio, we turn our mind towards enlightenment. Volvemos nuestra mente con palabras de... No, towards enlightenment. Nos vamos hacia la iluminación. Okay, so anybody that's in that category, more enlightened. Entonces, cualquiera que esté en esa categoría de más iluminado, that has some sensitivity. Tiene sensibilidad. They'll feel that. They'll feel that about us. Van a sentir eso acerca de nosotros. We're not materialistic. No somos materialistas. We're not just how much money I have or what my social situation is. No es como que cuánto dinero tengo, cómo es mi estatus social. No, I'm inner quality is important. O sea, yo también tengo cualidades internas que son importantes. So that's what I'm developing. Eso es lo que quiero desarrollar. So you've realized the universe is open. Entonces te das cuenta que el universo es abierto. It's a vast ocean of interdependence. Es un océano vasto de interdependencia. And empty of self-existence. Vacío de autoexistencia. You've asked all of the enlightened beings to help you. Le pides a todos los seres iluminados que te ayuden. So maybe we can't see them. Entonces quizá los podemos ver. But we can just say, okay, no, but you're in this fire and you're going to help me. You're going to inspire me. Pero entonces, bueno, aquí estás en este fuego. Tú vas a ayudarme, tú vas a inspirarme. So they can't do it for us, but they can help us. No pueden hacerlo por nosotros, pero sí nos pueden ayudar. That's why we do our, have our practice. Entonces, por eso es por lo que hacemos nuestra práctica. And if you do this practice well, y si haces bien esta práctica, one of the best places you'll have a sign. Entonces, uno de los mejores lugares que has asignado is your dreams. Son tus sueños. Maybe if you're really sensitive, you can actually have a vision. Quizás si eres muy sensible, podrás tener una visión. But the bottom line, the main thing though, is that you'll have some sort of indication that you really are sincere. Pero bueno, pues lo importante es que tienes un indicador de que al menos has sido sincero. Okay, so the mantra. Bueno, entonces volvemos al mantra. So Om Vajra Daka. Om Vajra Daka. So that's like Om is the integration body, speech, and mind. Entonces, bueno, Om es la integración de cuerpo, palabra, mente. Vajra Daka is who we're calling on. Vajra Daka es a quien le llamamos. Kaka kahi kahi. Kaka kahi. Kahi. That's eat, please eat, please eat. Ahí es donde le pedimos que se siente. Como. Por favor, come, por favor, come. Okay, so for example, if you've ever been to India. O sea, por ejemplo, si estás en la India. Yo hum kama kaiga. So ka is eat. Sanskrit is very similar to Hindi. Oh, okay. Entonces, la sílaba ka es comer y que se usa en sánscrito, que es muy similar al hindú. Come. So eat, please eat, please eat. Por favor, come, por favor, come. Okay. Sarva papam is all my negativity. Sarva papam significa todas mis negatividades. And then bahanda bakmi guru is please do. Kuru is the action, so please do this. Dahana bakni kuru. Kuru es la acción. Okay, and I'm sorry, I'm not up on the Sanskrit for dahani bakmi, pero I believe it would be sort of like,
enjoy and burn or whatever. Kuru is the action. O sea, quizá Bagni es como disfruta, quemar esta y Kuru la acción. And Soha is may this be true. Y Soha, que así sea. Okay, so then with each little amount of seed, it's not like the whole, you don't just do one, you do like just some seeds. Entonces es como que tomas de a poquitas semillas, no que vacíes todo el plato de las semillas, sino con poquitas semillas. Okay, and with each time with the mantra. De a poquito cada vez que digas el mantra. Okay, and then so it says the mantra means that all the negativities, obscurations that I have created and all pledges that I have broken since beginning this samsaric lives, Sindham Griye Soa, may they be completely purified. Sindham is destroy. Okay, dice aquí abajo, dice el mantra, dice todas las negatividades y oscurecimientos que he creado, todas las plegarias que he roto a través de las vidas samsáricas, sin principio, sin kuru soha, todo es completamente purificado. Okay, so burned. Así que es todo es quemado. So in English, I sort of like the idea. Entonces en inglés me gusta decir que la idea It's like burn, baby, burn. es como, vamos, quémate, bebé. Quema, baby, quema. Quémate. Okay, anyway, so the thing is you know, like, and you can put some emotion in that. Entonces, bueno, pues ahí le ponemos emociones. You know, like for example, Yamantaka, Por ejemplo, en Yamantaka, he's very angry. él está muy enojado. Who's he angry? What's he angry at? ¿De qué se enoja? Our own ignorant mind. De nuestra propia mente ignorante. That's the anger of Yamantaka is bad. Ese es el enojo del por qué Yamantaka está así. So when you're doing this with Vajra Daka, Entonces, cuando haces lo de Vajra Daka, you know, emotion, you have the emotion of like, yeah, burn these things. tú tienes esa emoción de que se quemen. Okay, now the thing, so what I recommend if you practice this a little bit, Entonces, lo que yo recomiendo si tú practicas esto, is okay, so you get up to this point, you maybe do 5, 10, 20 of this mantra, entonces llegas a este punto donde haces 10 o 20 mantras then go back to the pelvic floor, y regresas a tu piso pélvico, you know what you want to burn, sabes lo que quieres quemar, okay, and then you pull up on the energy, entonces subes esa energía, you get a very warm feeling in your abdomen, tienes ese calorcito en tu abdomen okay, and then it burns this, y esto lo quema you know, and you're meditating, y estás meditando. you know, and then when then you feel you vomited into your seeds, Y entonces cuando sientes que ya has vomitado dentro del tazón de tus semillas, okay, and then you know, with some meditation, mindfulness, entonces ahí tienes la meditación, ¿verdad? presence mental. Presencia mental. Okay, then you know, Vajra Daka Fire, so then you just do it again. You just allow yourself to do that. Entonces vas diciendo el mantra, agarrando poquitas semillas y las vas lanzando. Okay, now why? ¿Por qué? Because as much as you believed in the negative thing you did, Entonces, por mucho en que creas en esas negatividades que tú hiciste, you had the object, tú eres el objeto, you had the motive, tienes el motivo, you had the action, tienes la acción, and so you created some negative karma, entonces has creado algún karma negativo or you're experiencing some negative karma that ripened. o has experimentado cierto karma que ha madurado. Okay, so it's just like that, just like there's that circumstance, just similar to that. So, Entonces, similar a todo eso, okay, now I have myself, Vajra Daka, and we're doing something. ahora estoy aquí, tengo a Vajra Daka y estoy haciendo algo. Okay, so you feed it to him. Y lo alimentas. Okay, so again, when I would recommend that you do this meditation, I mean, to do this for like half an hour or something. Entonces yo les voy a recomendar que hagan esta meditación por media hora o una hora. Maybe you do 4 or 5 cycles of it. Quizá hagas unas 4 o 5 ciclos de esto. You know, the meditation, La meditación, you know, and then then burning it and feeling really he's eating it. Quemarlo, realmente sentir que lo estás alimentando. Okay, then when you finally sort of, okay, I've done enough, I feel a little better.
Entonces, cuando ya digas, bueno, ya hice bastante, que ya me siento muy bien, Okay, then you're going to say thank you to him by making offerings, entonces vas a decirle gracias por medio de las ofrendas, which is water for the mouth, water for the feet, que es agua para la boca, agua para los pies, the 8 offerings, las 8 ofrendas que vienen ahí. so that Vajra Daka is very happy. Y pues Vajra Daka está muy contento. And then you say a praise. Luego vienen las plegarias. In the center of the blazing wisdom fire stands a dark blue wrathful cannibal, Vajra Daka. Just by remembering him, all demons and delusions are destroyed completely. To you, Vajra Daka, I prostrate. Sí, dice, al centro de la resplandeciente sabiduría de fuego se encuentra el azul oscuro, caníbal iracundo, Vajra Daka. Solamente con recordarlo todos los demonios y engaños son destruidos completamente. Ante ti, Vajra Daka, me postro. Okay. And then you say you do a forgiveness. Luego pides perdón. Okay, and if you happen to know the Vajrasattva mantra, you can recite it at that point. But if you don't, you just do this. I'm sorry, forgive me for any mistakes. Entonces, si en este momento tú te sabes el mantra de Vajra Daka, pues Vajrasattva, perdón, ahí lo dices. Okay, please forgive all my wrong actions done from powerlessness through misunderstanding, for not having found the materials to offer. Dice, por favor, perdona todas las acciones erróneas hechas sin poder alguno a través del no entendimiento y de no haber encontrado materiales que ofrecer. And then you should feel Vajra Daka. Y puedes ahí sentir a Vajra Daka. He says, no problem. I love you lots. And then he goes. Ay, y te dice, no hay problema. Te amo mucho y se va. Okay, the transcendental wisdom returns to the absolute nature from where it came, and the Samya being Vajra Daka is transformed into a blazing fire. El ser de sabiduría regresa a la naturaleza absoluta de donde vino y el ser de compromiso, Vajra Daka, se transforma en un fuego resplandeciente. And yes, I am recording this, and this will be posted, I guess, it'll be posted by Jonas, and it'll also most likely be on my YouTube channel. Entonces, sí se está grabando, va a ser posteado por Jonas y también va a estar en mi canal de YouTube. Okay, what time of the day is best to do? You can do this ritual anytime you want. No, le preguntan a qué hora del día puede ser hecho y él dice que a cualquier hora está bien. Okay, then the final part is dedications, okay? Y a la parte final de la hoja viene dedicación, la dedicación. Okay, now I'm watching the chat for questions. So if a person has experienced some negative karma ripening, Vajra Daka practice would help purify those, right? Just asking, okay, so would Vajra Daka purify some karma? Sí, Vajra Daka purifica el karma. Okay, how would that be? ¿Cómo podría ser? Well, okay, you have something ripening. Tienes algo que está madurando. If you're not very aware, si no estás muy consciente, you get defensive or you get angry or you just treat the situation again. Te haces a la defensiva, te enojas o vuelves a crear la situación. So what would be a sign of purification? ¿Cómo podría ser un signo de purificación? You don't react. Ya no reaccionas. No, I don't mean that you don't react like what's not important, No quiero decir de que digas, no reacciono de que, no me importa. But rather that, okay, this situation's manifesting. Y en lugar de eso dices, esto se está manifestando. Okay, but okay, I don't want to recreate this karma. Entonces, no quiero recrear este karma. So I'm going to try to be peaceful or try to bring a resolution. Entonces voy a tratar de estar en paz, voy a tratar de estar resuelto. Okay, so Vajra Daka could help you with that. Y Vajra Daka te puede ayudar con eso. And it can be, Lama Zopa said to me. Y entonces Lama Zopa me dijo, that, when you do purification practices. Cuando haces prácticas de purificación. So whether it's prostrations or Vajrasattva or Vajra Daka. Ya sea postraciones, Vajrasattva o Vajra Daka. Okay, that actually you change the karma. O sea, realmente tú cambias el karma. So let's say, for example, you have some karma to break your leg. Vamos a decir que tuviste un karma y que te quebraste la pierna. But you do purification, you're sincere. Pero haces purificaciones, eres muy sincero. Okay, and this is an example, yeah. Y este es un ejemplo, ¿ok? So instead of breaking your leg, maybe you just stub your toe. Entonces, en vez de que te quebraras toda la pierna, pues a lo mejor nada más fue el dedo. Okay, so that would be like that you still have some karma, but it was diminished. Entonces, ahí lo que quiere decir es que todavía tienes un karma ahí, pero ha disminuido. Okay, so that would be how this would help you that's the way to understand purification. Y esa es la forma de entender la purificación. Okay, the next question is, could you do this for somebody else?
Entonces la siguiente pregunta es que si se puede hacer esto por alguien más. Well, the best would be is if you could do it with them, Bueno, lo ideal es que lo hagas con esa persona but you could do it when they're not there and just really feel connected to them. y bueno, sí, puedes hacerlo cuando no esté y realmente sentirte conectado o conectada con él. You know, for example, we do medicine Buddha for somebody at a distance. Por ejemplo, hacemos el Buda de la medicina para alguien a distancia. So, I mean, you know, it may be hard to see the effect, but yeah, doing prayers for people at a distance are meaningful. Quizá no pudiéramos ver los efectos, pero sí es muy significativo hacer estas purificaciones por alguien a distancia. Okay, now someone asked about Vajrasattva mantra. You would do Vajrasattva mantra just before you say forgiveness. Haces el mantra de Vajrasattva justo Just después before. antes del perdón. Yeah, the pardon. Just because that like when you do the Vajrasattva mantra, Porque esto es porque cuando haces el mantra de you Vajrasattva, feel that nectar washes through and purifies any mistakes you made. sientes que todo el néctar baja y empieza a purificar cualquier error. Okay, then you just do that. Then you say, "I'm so sorry, forgive me." Entonces ahí es cuando dices, lo siento mucho, perdóname. Okay, so that's the simple thing. Okay. Okay, and 100,000 mantra accumulations to unlock the mantra? No, I mean, you recite them. Okay, you can do this practice whenever you want. Tú puedes hacer esta práctica cuando tú quieras. Okay, and whether you do it once a week or once a month doesn't really matter. O sea, lo puedes hacer una vez a la semana, una vez al mes, no importa. You know, and it's not like that would be not an accumulation. No, esto no significa que se va a acumular. But I mean, in that way, you could, for example, over a period of maybe 5 years or something, have accomplished 100,000. Pero bueno, quizá en un periodo de unos 5 años, quizá tú ya completes 100,000. 100,000. But if you, let's say, if you have the luxury of being, to be able to do it as a retreat. O sea, si pudiéramos tener el lujo de tener un retiro. Okay, I mean, then you do 100,000 of it. Haces 100,000 mantras. Okay, and you do that in relationship to just being more pure. Y eso pues lo haces relacionado con ser más puro. Okay, or to purify some particular issue. O pues en purificar cualquier situación. Now, obviously, if you did have some signs that it worked. Entonces, bueno, si tienes signos de que esto ha funcionado. Okay, then you would have some power in that. Entonces ahí ya tienes algo de poder. And that would usually unlock the power of that mantra. Entonces, pues digamos que has desbloqueado el poder de este mantra. Okay, so anyway, it's like there's no, how you say, the real magic of this. Entonces, bueno, la verdadera magia de esto. It is your feelings. Son tus emociones. And your confidence. Y tu confianza. Okay, and now because we're humans. Entonces, porque somos humanos. And certain things symbolize things, there are different symbols and things that we recognize. Entonces, pues surgen diferentes símbolos que reconocemos. So that the signs of your purification will show up as symbols, possibly in your dreams. Entonces, los signos de que has purificado, pues probablemente se muestren en tus sueños. Okay, but any sincere practice will accumulate ability. Pero bueno, toda la práctica sincera va a acumular habilidad. Mani Padme Hum. O Mani Padme Hum. Or Tara mantra. O el mantra de Tara. Vajrasattva mantra. O el mantra de Vajrasattva. Or of the great deities. O de las grandes deidades. If you're sincere and you practice sincere, then they will accrue power, ability. Si eres sincero, pues vas a tener bastante poder, bastante habilidad. Okay, so I mean but the issue is sincerity. O sea, aquí la situación es ser sincero. Okay. So anyway, so that concludes the practice. Y aquí concluye la práctica. Okay, if you have a question, you have some moments to go and post them just now. Si tienen preguntas, es el momento de ponerlas. And un gran gracias por Grace por su traductor, porque es una hora media, es muy difícil. I mean, escuchas inglés, cambio esto por español, es trabajo doble.
Por ustedes en inglés, tú no entiendes mi español, quién sabe, pero esto es solo un trabajo. Pero gracias por Grace, por su traductor. Y en ustedes en línea, gracias. Let's see cuántos. There's 41, and esto también, okay, sorry, in English now. Okay, so this will be posted in by Jonas, I believe, and myself. Esto va a estar posteado por Jonas y por mí. Okay, so it's be on Jampa Shannon YouTube. Va a estar en el canal de Jampa Shannon. Okay, so thanks very much. It's great to have you, to get to know you all. I mean, we're slowly building up this international family. Entonces, muchas gracias por estar unidos ahora y me gusta esta familia internacional que se ha reunido. Okay, so, you know, it's sort of interesting, like the internet is like being, you know, interdependent. O sea, qué gracioso es que el internet es como esta interdependencia. You know, I mean, and so it's like technology is showing us our interdependence. Pues aquí la tecnología nos está demostrando que somos interdependientes. Okay, so, okay, for everybody online, thank you very much. Thank you from Quebec, Quebec. I'm going to turn off the recording. Bueno, gracias.